¿Saben qué tienen en común J.K. Rowling y Stephen King? Que ser un excelente novelista no te hace un buen guionista. Advertencia, este video contiene spoilers de los siguientes títulos. Por si es que alguno de ustedes aún no las ha visto y desea hacerlo, continúe bajo su propio riesgo. Sobre aviso, no hay engaño. Hola a todos, yo soy su amigo el Hueso Man, continuando con la sección de adaptaciones. Ya hablé de los videojuegos y de la animación, y hoy quiero hablar sobre las novelas y medios escritos. Y es que antes que el cine y la TV, incluso antes que el teatro, pues el primer entretenimiento, por así decirlo, fue la literatura. Los libros son quizá la más grande fuente de inspiración del entretenimiento, porque bueno, los libros, mejor dicho los textos, han existido incluso antes que Cristo, por lo que tenemos más de 2 milenios de material literario existente. Y bueno, teniendo tantas obras a lo largo de la historia de la humanidad, es lógico que muchos de los grandes títulos hayan sido llevados a la pantalla grande. Desde William Shakespeare y Victor Hugo, pasando por Bram Stoker y Jane Austen, desde Roald Dahl y Agatha Christie y Miguel Cervantes, hasta Stephen King, Michael Crichton y J.K. Rowling. Sin mencionar desde luego adaptaciones de pasajes de los textos sagrados como la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, incluso del Corán y de la Torá. O sea, películas basadas en algún material literario, ya sea real o ficticio, hay de a montones y la vida no da para adaptar todo. Y menos hoy en día, lejos de buscar libros que no se hayan adaptado o tengan una sola adaptación, pues prefieren prácticamente reciclar la misma historia cuantas veces sean posibles. Casi todas las historias que conocemos hoy en día están basadas en algún libro, ya sean de ficción o verídico. Incluso hay grandes películas que toman elementos de varios libros, como por ejemplo Star Wars. Y aquí voy a contar una anécdota muy peculiar sobre el impacto del cine sobre los libros. Y es que recuerdo que cuando se estrenó la fallida John Carter de Disney, algunos de mis amigos y familiares comentaban que se les hacía un descarado plagio de Star Wars, cuando irónicamente George Lucas tomó precisamente elementos de la novela original para integrarlos a sus películas. John Carter, por cierto, fue escrita por Edgar Rice Burroughs, quien es mundialmente conocido por ser el autor de Tarzán. Pero regresando, ¿qué es lo importante de adaptar un libro, ya sea a una película o a una serie? Primero que nada, hay que entender una cosa. Jamás va a existir una versión 100% fiel al material de origen. Nunca podrá ser, porque la narrativa de un medio es diferente a la del otro. Las reglas para contar una historia cambian drásticamente cuando las intentas pasar a otro medio, es de ley. Y si bien hay casos en donde sí se hace un absoluto desastre porque no entienden el material de origen, en otros casos sí se respeta la esencia pese a los cambios y en mi opinión hasta hay casos en donde las adaptaciones corrigen cosas del libro que terminan mejorando la narrativa. Pero pasemos a uno de los temas principales que de hecho ya dejé muy en claro en todos los demás videos de análisis, que por cierto si no los han visto les dejo los links en la descripción para que los vean. Y es el tiempo. Cuando tú eres el lector te puedes tomar todo el tiempo que quieras, porque total, nadie va a leer el mismo libro que tú al mismo tiempo que tú lo estás haciendo. Y tú te puedes devorar el libro en días u horas, dependiendo de la extensión del mismo, o hasta meses, años, o de plano nunca terminarlo porque simplemente no logró llamar tu atención. Pero un producto audiovisual desde el principio debe dejar en claro cuánto tiempo va a durar, si será una peli de 2, 3 o hasta 4 horas, o una serie de 8, 10 o más capítulos. Esto es fundamental porque debido al tiempo establecido también se puede determinar qué tanto del material original se puede adaptar o descartar. Claro ejemplo de esto está en la saga de Harry Potter, la cual adaptó los 7 libros en 8 películas y que ahora será readaptada como serie, esta vez adaptando un libro por temporada. Y esto precisamente para poder cubrir más aspectos de los libros que se dejaron de lado debido al tiempo limitado que da hacer una película. Desde algunas subtramas que eran más complejas como la historia de James, Sirius y Colagusano convirtiéndose en animagos para hacerle compañía al pobre de Remus después de que éste se volviera un hombre lobo,
o también para meter personajes que nunca vimos en las películas, como Pips el Poltergeist. Y otros factores más que también considero importantes son el ritmo, la narrativa de contar la historia, y esto parecerá un poco más novedoso, pero también lo tomo bastante en cuenta, y es la exposición real en la que se pudieran ver la gente involucrada en el proyecto. Pues bien, las películas y series, a menos que sean directamente documentales, tienen una forma más exigente de ser contadas. ¿A qué me refiero? Y citando a Mark Twain, la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción debe tener sentido. O sea, que en la ficción debe haber parámetros y reglas. Y ojo, con esto no quiero decir que los libros de ficción no tengan reglas, pero las limitantes existentes en una producción audiovisual son mucho más marcadas. Y esto sonará una afirmación obvia, pero evidentemente no es lo mismo pagarle a un autor por un libro que a todo un equipo de una producción. Y ya dependiendo del dinero fijado a la producción, es que se toman las tijeras y se toman decisiones para saber qué elementos del libro se deben adaptar de la misma manera o de la forma más fiel posible, o en su defecto de cuáles se pueden prescindir. Además de que el segundo factor más importante es la complejidad del proyecto, lo que se resume básicamente a qué tan costoso será de realizar. Un ejemplo, El Señor de los Anillos se consideraban los libros imposibles de adaptar a la pantalla grande por la magnitud del proyecto y las limitaciones de aquellas épocas, por lo que sus primeros intentos de adaptarla fueron en animación o en radio. Hasta que a mediados de los 90 llegó la revolución tecnológica gracias a peliculones como Terminator 2 y Jurassic Park, los cuales cambiaron para siempre la forma de hacer cine. Y a estos se sumaron más producciones como Matrix y las precuelas de Star Wars, por lo que un joven cineasta llamado Peter Jackson se puso los pantalones y decidió que por fin el cine era lo suficientemente avanzado visualmente para llevar el trabajo de Tolkien a la gran pantalla. Y spoilers, le salió de puta madre. Pero retomando lo de la narrativa, si cierta historia tiene un género, por lo general ya viene con un manual para hacerlo funcionar. Si es terror, habrá monstruos, ya sean paranormales o la maldad humana. O si hay fantasía, sabemos que podemos esperar desde criaturas mágicas o poderes sobrehumanos. Y para demostrar mi punto sobre la narrativa y el ritmo, y de hecho hasta el propio mensaje del autor, voy a poner de ejemplo a uno de los grandes autores de todos los tiempos, J.R.R. Tolkien. En su obra de la Tierra Media, en las que encontramos el Silmarillion, el Hobbit y desde luego su obra más célebre, la trilogía del Señor de los Anillos, las referencias para su obra son tantas que el video no me alcanzaría. Pero yo quiero tocar un aspecto importante, y es que Tolkien escribió parte de su obra mientras luchaba en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es importante que resalte esto? Porque en nuestra realidad las guerras son tantas y se pelean por tantos frentes que a veces uno simplemente escuchaba cosas como: ¿escuchaste que tal soldado hizo una hazaña impresionante? ¿Quién carajos es ese soldado? Nadie lo sabe, pero ahora todos lo conocemos. Y bueno, teniendo esa mentalidad y esas vivencias, podemos entender por qué una de las hazañas más importantes del Hobbit se desarrolla de esta manera. Los que conocen el libro seguramente ya saben hacia dónde voy con esto, pero para los que no, aquí les va el contexto. El Hobbit, como lo dice su propio título, trata sobre un hobbit llamado Bilbo Bolsón o Bilbo Baggins en su versión original, el cual es una criatura hogareña y pacífica que disfruta su vida tranquila en el campo hasta que llega el mago Gandalf y lo invita a formar parte de la Compañía de los Enanos liderada por Thorin Escudo de Roble, quienes emprenden una cruzada a su viejo reino en la Montaña Solitaria, la cual fue sitiada y ocupada por el dragón Smaug. Bien, ya desde aquí vemos que El Hobbit es básicamente la historia del héroe poco probable que pese a todo logra cumplir su misión y volverse un héroe completo. Aunque el final de Bilbo no es tan grande como el de los héroes de las historias clásicas como Ulises, o de más modernas como Harry Potter, Luke Skywalker, o bueno, ya que estamos hablando de la Tierra Media, como Frodo Bolsón también. Y es que el tropo de matar al dragón es quizá de las más clásicas de la literatura fantástica, gracias al cuento de Brumilda o al canto de Beowulf. Mine is strength and lust and power. I am Beowulf!
por lo que Tolkien no se quedó fuera haciendo esto literal la misión principal del Hobbit. La cosa es que, para dicha proeza, los dos candidatos naturales hubieran sido o bien Thorin, porque nos explican que la misión la propuso él, porque su familia fue desterrada de su reino cuando el dragón llegó y quieren recuperar su hogar, o en todo caso Bilbo, porque es el héroe improbable que logra superar las adversidades y porque es el maldito protagonista de la historia. Pues bueno, ninguno de los dos. Quien cumple esta enorme proeza es un arquero random que sale de la nada, que se saca una flecha mágica del ojete y que en un 2x3 mata al dragón. ¿Qué mamada? Cuando leí esto se me hizo sumamente anticlimático. Y es que, ¿quién carajos es este tal bardo? ¿Por qué nunca se nos presentó antes durante el libro? ¿Qué mérito merece él para ser quien cumpla la misión de nuestros protagonistas? Ya dije que en la realidad este tipo de cosas sí pasan, pero en una ficción no puedes simplemente sacarte un Deus Ex Machina de ese tamaño sin generar algún malestar. Y aquí es en donde las películas hicieron un extraordinario trabajo. Sé perfectamente que la trilogía del Hobbit tiene más fallas que aciertos, tanto como adaptación como películas en sí. Y aunque me gustaría tocar a detalle la trilogía en otro video, aquí solo me voy a enfocar en uno de los aspectos que legítimamente las películas ejecutaron muy bien, y es precisamente el desarrollo de Bardo. Si bien no alteraron el resultado final en donde él es el ejecutor de Smaug, por lo menos hicieron que el personaje fuera merecedor de dicha proeza. En las películas, Bardo aparece en lo que podríamos decir que es la mitad de la historia, ayudando activamente a Bilbo y a los enanos, creando un vínculo con ellos. Incluso una rivalidad, porque sabe que el objetivo de Thorin lo único que atraerá es la ruina de su pueblo. Cosa que efectivamente pasa. Y es que encima, mientras lo vamos conociendo, nos dicen que es padre de familia, es viudo y además es un tipo que todos en el pueblo parecen querer y respetar. Esto es bastante tramposo porque todos estos son tropos para que el espectador empatice con él. Pero oye, ¿qué coño? Son tropos efectivos. No por nada se siguen usando. Y lo más importante de todo, le dan un vínculo directo con Smaug. Y es que nos cuentan que cuando el dragón llegó, antes de ir a la montaña solitaria y robar la riqueza de los enanos, primero destruyó un pueblo cercano, que era la ciudad del Valle, en la cual el guardián de dicha ciudad resulta ser ancestro directo de Bardo. Y además también nos dicen que justo la defensa de la ciudad era una especie de ballestas enormes que tenían unas flechas negras diseñadas específicamente para despachar dragones. Y aunque por lo menos logró quitarle una escama, la cual después será su talón de Aquiles, el haber fallado su misión hizo que su familia cayese en desgracia, y además solo quedó una última flecha negra. Pues bien, con todo esto, Bardo ya es lo suficientemente complejo para ser un personaje y no un extra glorificado. Ya nos justifican el origen, la letalidad y la importancia de las usodichas flechas negras, y más importante aún, hacen que Bardo sea merecedor de matar al dragón, porque al hacer esto logra reivindicar a su familia, y esto hace que pase de ser un triunfo robado a Thorin o a Bilbo, a un triunfo merecido con el que la gente, o mejor dicho, el espectador, pueda victoriar que haya logrado hacer tal hazaña. Otro ejemplo de Tolkien que quiero mencionar es el final de Saruman, en la trilogía del Señor de los Anillos. En los libros, tras su derrota en el abismo de Helm y la invasión de los Ents, Saruman termina asediado en su propia torre hasta que llega Gandalf y le saca la sopa. Después pierde sus poderes y se queda prisionero por un tiempo más hasta que logra escapar, y en un último acto de venganza logra reclutar a algunos de sus viejos vasallos para hacer una revuelta en la comarca, el hogar de nuestros hobbits principales. Y justo al final, cuando estos cuatro logran regresar, es decir, Frodo, Sam, Merry y Pippin, pues logran detenerlo y finalmente darle muerte definitiva al ex mago. Si bien no me parece malo su final en los libros, en las películas hubiera desentonado muchísimo. ¿Por qué? Pues solo hay que ver la construcción narrativa. En una película o serie, el final de una amenaza debe sentirse definitiva, porque cuando un enemigo es vencido, pero otro logra escapar, por lo general es porque la historia aún no ha terminado y dicho villano volverá más fuerte y poderoso.
Pero el final boss se caracteriza porque ya todos los villanos menores fueron erradicados, por eso final. Y cuando logran derrotarlo, lo que sigue es la gloria y la satisfacción de haberlo conseguido. Pues bien, que la trilogía entera se dedique a contarnos que Sauron debe ser destruido para que la maldad absoluta logre dejar la Tierra Media y todos puedan vivir ya por fin en paz, pues ¿no les parece contradictorio que aún siga habiendo algo de mal latente aún después de su destrucción? Repito, en la vida real eso sí pasa, o sea, la Primera Guerra Mundial también se le llamó la Gran Guerra porque nunca se había visto algo de esa magnitud y pensaron que nunca se volvería a repetir algo de esa forma. La humanidad. Pero recordemos de nuevo a Mark Twain. Esto es una ficción y debe tener sentido. Pues a mí francamente no me hace ni el más mínimo sentido ni lógica que Saruman siguiera vivo haciendo de las suyas. Por eso la película optó por matarlo justo después de que perdiera sus poderes. Aquí el personaje ya había cumplido su objetivo. Narrativamente hablando, ya no tenía nada que aportar a la trama, por lo que mejor decidieron darle un cierre definitivo aquí y matarlo. Y es que pensamos que Peter Jackson hubiera decidido adaptar el final de Saruman tal cual como en los libros en la película. Tenemos la emoción y el frenesí de la destrucción del Anillo Único y de Sauron, la satisfacción de ver a Frodo y Sam cumpliendo su misión, el regocijo de ver a la comunidad reunida otra vez, el placer de ver la coronación de Aragorn, y el orgullo y momentazo hagamos llorar a todos de esta escena. You bow to no one. Es suficiente para hacer que un hombre llore. La puesta en escena, los colores brillantes, la música emotiva, la alegría de los personajes, todo, absolutamente pinches todo, es un cóctel perfecto para que el espectador entienda y sienta el placer genuino de que nuestros héroes vencieron y el mal por fin fue destruido. Ahora imaginen qué sentimiento se hubiera generado después de ver todo esto y que nuestros héroes regresaran por fin a su casa y se hubieran encontrado su hogar atacado por un viejo rancio que quería desquitarse. Le hubiera dado en toda la madre a toda la construcción anteriormente hecha. Se hubiera sentido como un vulgar timo. Si hubiesen adaptado a Bardo tal cual en los libros, ¿se hubiera sentido anticlimático? Haber adaptado esto hubiera estado por completo en otro nivel. Por eso es importante saber cuál es el propósito de la historia, saber el final y mantenerte fiel a él. O bueno, de lo contrario terminas haciendo The Rise of Skywalker. Las novelas funcionan por sus propias reglas, pero la narrativa audiovisual requiere de un desarrollo muy diferente y estructurado porque van a la masa. La sensación que genera en el espectador debe ser mucho más general. Yo personalmente, y espero sepan disculparme, los lectores apasionados, los fans de Tolkien y Kai-47, pero tanto el desarrollo de Bardo como el final de Saruman me parecen 1000 veces mejor logrados y desarrollados en las películas que en los propios libros. En general en esta serie de videos hemos visto que dependiendo de la complejidad de la obra y el gasto que ésta supondrá, es lo que en gran parte determina qué tan fiel pueda ser o no. Pero no son los únicos factores. También algo que tiene mucho que ver es el nivel de la audiencia que se espera llegar, por lo que algunas obras se cambian por completo. Y en otras ocasiones la censura de los tiempos de antaño influía también muchísimo. Pongamos por ejemplo a It de Stephen King. Su primera adaptación recordemos que se trató de una miniserie de 2 capítulos estrenados en 1990 bajo la dirección de Tommy Lee Wallace. Y en aquella época la televisión tenía muchísimas más limitaciones que las que existen hoy en día. Y entre dichas limitantes existía una restricción muy marcada en cuanto a mostrar a menores de edad en situación de peligro, cosa que en esta historia era primordial, ya que el payaso Pennywise se alimentaba principalmente de los niños. Por lo que Tommy junto con Lawrence D. Cohen tuvieron que desplegar toda su creatividad e ingenio para hacer terror sin violentar directamente a los niños en pantalla. Restricción que ya no tuvo Andy Muschietti
cuando él y su equipo de guionistas hicieron el remake en 2017 y su secuela en 2019, que aparte de hacerla en tiempos más modernos y menos sensibles, también ayudó el hecho de que ellos la adaptaran como películas de clasificación R o clasificación C en Latinoamérica, lo que les daba carta blanca a ser tan sádicos y sanguinarios como la historia original lo pedía. Sin embargo, y ya que estamos con el tema de It, hay otra cuestión que ni la miniserie ni las películas tocaron nunca. ¿Recuerdan que al principio del video dije que también existía el tema de no exponer a la gente involucrada? Pues en la novela original, cuando nuestros protagonistas derrotan a Pennywise por primera vez aún siendo niños, pues su alegría les dura poco, porque después de haber derrotado al payaso, se quedan atrapados y perdidos en las cloacas por varios días, y Beverly, la única niña integrante del grupo, para mantener cuerdos a sus compañeros y mantenerlos unidos, decide practicar el sin respeto con todos ellos. ¡Diablos, señorita! Algo que tiene en particular Stephen King es que siempre explora la fragilidad de la gente llevándolos a situaciones extremas. La cosa es que cuando escribes puedes hacer lo que te dé la regalada gana. Todo lo imaginará el lector y lo podrá ver con su mente como cada uno lo quiere interpretar. Pero cuando sí hay una única imagen real que ver, entonces debes tener en cuenta la exposición de la gente que va a salir en pantalla. Voy a poner un ejemplo muy nefasto aquí. Cuando Natalie Portman debutó en El Perfecto Asesino tenía solo 12 años y años más tarde dijo que después del estreno recibió montones de cartas de tipos asquerosos diciéndole cuánto se habían emocionado viéndola y otras cosas pues de carácter sexual. Ahora, si eso lamentablemente le pasó a Natalie por interpretar a un personaje que se vestía como adolescente darks y pues bueno, así tenía ahí sus momentos de insinuación y lo que sea, imagínense la exposición en la que se hubiesen visto envueltas Emily Perkins y Sofía Lillis, por lo que es comprensible que en ambas versiones optaran por eliminar por completo este pasaje del libro. Vamos, ni siquiera se sugiere. Personalmente creo que la única forma en la que pudiesen adaptar esta parte del libro es si hicieran una versión animada del libro. Otra cosa que también define mucho el estilo de la adaptación es quién la va a dirigir. Porque libros que se vieron radicalmente cambiados por la visión de su director, hay muchos. Siendo uno de los más conocidos El Resplandor, dirigido por Stanley Kubrick. Tan diferentes fueron los cambios que el propio Stephen King públicamente dijo haber odiado la película. Y años después fue él mismo quien adaptó su libro para una miniserie, que a pesar de ser mucho más fiel al libro, porque pues el mismo autor escribió el guión de la serie, pues el impacto que dejó en la audiencia fue prácticamente nulo, ya que hoy en día cuando uno habla del Resplandor la gente conoce o bien el libro o la película de Kubrick. Y es que Steven habla y expone tanto la psique de los personajes y la historia del hotel que los sucesos cuando realmente tienen que avanzar pues lo hacen a un ritmo extremadamente lento. Y hablando de eso, empecé este video justo mencionando a Steven y también a J.K. Rowling. Y es que estos dos son excelentes novelistas, pero claramente no entendieron el cambio de formato porque cuando escriben para el cine, la mayoría de sus trabajos terminan siendo duramente criticados. En el caso de Rowling, quien decidió escribir sola en su totalidad el guión de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, lo primero que pensé fue, qué horriblemente escrita está la película. Y no hablo de construcción con el mundo mágico y el lore y las contradicciones que terminó generando, no. Sino que simplemente el desarrollo de la misma es pésimo. El ritmo es muy lento y sobre todo plano. Al igual que le pasó a Stephen King con El Resplandor. El guión depende demasiado de la exposición y cuando llega la acción, en gran parte también se sentía como carente de emoción, porque todo pasaba a la misma velocidad como si realmente estuvieras leyéndolo. Por lo que rápidamente todo se siente poco orgánico y poco natural, y los personajes parece que están más bien narrando los sucesos más que viviendo una realidad, a pesar de ser personajes de fantasía. Creo que esa es la cuestión más importante con los libros y el medio audiovisual. Es que los libros por lo general, sin importar el género, tienen el encanto de sentirse como si te estuvieran contando una memoria de una persona que realmente vivió todo lo que se está contando en las páginas. Mientras que lo que vemos en pantalla está más sujeto a ser una historia mucho más concreta, notablemente más estructurada, pero contada de una forma que muchas veces
ni siquiera necesitan palabras para decirte todo lo que debes saber y sentir. Odio usar este tipo de frases ambiguas, pero es curioso que ambos medios son iguales, pero sumamente diferentes. Este fue un análisis un poco más diferente a los dos primeros, pero porque no podía simplemente dividirlo en secciones como en los otros dos. Aquí la misma naturaleza de ambos me pedía un análisis distinto. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, no olviden suscribirse, darle a la campana, ya saben, todo el protocolo. Por favor, ayúdenme, sobre todo comentando y dándole like. Eso es lo que más ayuda a que los videos se impulsen, por favor. En un futuro me gustaría hablar de otro tipo de adaptaciones, como por ejemplo cómo adaptar hechos verídicos y en cambio de formatos, de cómo pasar de la TV al cine y viceversa. Así que si quieren ver esos videos, por favor, estén atentos al canal. Igual les recomiendo ver mis otras producciones separadas de mis análisis, como Espera y Memorias y Relatos, las cuales, la verdad, están funcionando bastante bien, así que no se la pierdan. Ya sin nada más que decir, les agradezco mucho por su tiempo. Esto fue El Hueso Man Opina. Yo soy El Hueso Man. Cherry.